noches. Iniciamos ya nuestra sexta sesión del curso Antropología Cristiana. Un saludo a cada uno de ustedes que nos siguen desde sus casas. Pongámonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dijimos al inicio del curso que una visión antropológica cristiana tiene tres conceptos fundamentales. Primero, el hombre criatura. Segundo, el hombre pecador, lo que vimos la sesión pasada. Y hoy día vamos a entrar al tercer concepto, el hombre redimido. Brevemente, recordemos, la semana pasada reflexionábamos cómo el hombre es un ser que está herido en su naturaleza, está fracturado interiormente, capaz de lo mejor, pero también de lo peor. ¿Cuántas veces el ser humano hace la experiencia, la han hecho ustedes, yo, de lo que dice San Pablo? No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. El problema fundamental de la humanidad no está fuera del hombre, sino que está dentro del hombre. Todo lo que podemos ver de fuera es manifestación de algo más profundo que está en el corazón mismo del ser humano. Pasemos entonces hoy día a nuestro tema. El hombre redimido. Redimido viene de redención, podríamos decir salvado, ¿no? La salvación. Bueno, el pecado, como veíamos la vez pasada, ha dejado una triste estela de pecado a lo largo de la historia. Es como una bola de nieve que se ha ido engrosando. Y uno puede preguntarse, este triste estado en el cual quedó el hombre caído, lo reflexionábamos, ¿no es cierto? El hombre inclinado al mal, la inteligencia oscurecida, tantas veces cae en el error, la voluntad debilitada para el bien, y con todas las consecuencias que eso ha tenido. Bueno, este triste estado, ¿tiene alguna salida? ¿O el hombre queda postrado en el suelo para siempre? Bueno, sin duda, la fe cristiana nos dice, hay una salida, hay esperanza. Uno lee la Biblia como inmediatamente después de la caída original hay ya una primera palabra de esperanza. Cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya, y ella te aplastará la cabeza. Es decir, anuncia un poder, ese linaje de la mujer que va a aplastar la cabeza del mal, va a aplastar la cabeza a Satanás. Es la primera señal de esperanza en la Escritura. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿el hombre puede salvarse a sí mismo? ¿Somos capaces de remediar el corazón humano? No. El hombre a veces, en su soberbia, ha creído ser capaz de salvarse a sí mismo. Pero todos los esfuerzos de hallar un mundo feliz, un paraíso en la tierra, han sido un fracaso. De alguna manera es el símbolo de la Torre de Babel. Ustedes conocen la historia, ¿no? El hombre quiso construir una torre para llegar al cielo. ¿Cuál fue el problema? Que contó en sus propias fuerzas.
¿Y cuál fue el resultado? Lejos de llegar al cielo, la confusión de las lenguas y terminaron destruyéndose uno a otro. Bueno, es como una parábola de la historia de la humanidad. ¿Cuántas veces el hombre ha buscado llegar a un mundo feliz, llegar a ese hombre pleno, suprimir el dolor, suprimir el sufrimiento, la injusticia, pero contando con sus propias fuerzas? Podríamos colocar tantos ejemplos, ¿no? A partir del siglo XVIII, los filósofos de la Ilustración elaboraron toda una ideología del progreso que pensaban que a la medida que el hombre avanzara en la técnica, avanzara en los descubrimientos científicos, el hombre se iba a superar e iba a ser finalmente feliz. ¿Y qué nos muestra nuestro mundo? Siglo XX, siglo XXI, quizás nunca el hombre ha conocido tanto avances en el campo técnico, ha llegado a la luna, está conquistando el espacio, pero a la vez es la misma época en que el hombre ha conocido los peores horrores de la historia. Nunca en la historia nos habíamos tenido una experiencia como los campos de concentración nazi, los gulag de la Unión Soviética y tantos otros ejemplos que podríamos dar. Es decir, la pretensión de alcanzar el cielo por sí mismo es una ilusión. El hombre es demasiado pequeño. Entonces, ¿hay salvación o no? Si el hombre no puede salvarse, ¿quién lo podrá salvar? Solo Dios. Vamos a leer acá un hermoso texto de San Gregorio de Niza, un padre de la Iglesia, que dice: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. Y se pregunta, ¿no tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y desgraciado? Bueno, nosotros conocemos la respuesta. Dios tuvo compasión del hombre. Dios vino a visitarnos. Solo Dios podía salvarnos y lo ha hecho. Entonces, solo Dios. ¿Y cómo nos ha salvado Dios? Mediante el envío de su Hijo, Jesucristo, y del Espíritu. Acá hay una cita del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando Dios envía a su Hijo, envía siempre al Espíritu Santo. La misión de ambos es conjunta e inseparable. Una cosa es que el Hijo se haya revelado primero y luego el Espíritu, pero Dios envía conjuntamente al Hijo y al Espíritu. Un padre de la Iglesia, San Ireneo, en el siglo II, dijo una frase poética, hermosa. Dijo que el Padre actúa por medio de sus dos manos. El Verbo, la palabra, el Hijo, Jesucristo, una mano, el Espíritu Santo, la segunda mano. Son esas manos que abrazan a la humanidad, esas manos que tuvieron compasión del hombre caído y se inclinaron para sanarnos, para renovarnos interiormente, para devolvernos la esperanza, la salvación. Entonces, detengamos un momento para analizar esta obra tan hermosa, la salvación del hombre. La redención podríamos resumirla diciendo, es una obra de amor, una obra de amor infinito. Nos dice el Evangelio, hablando de Jesucristo,
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Nosotros sabemos bien lo que eso significa. Acá me parece importante comprender qué es lo que salva verdaderamente al hombre. El amor de Dios. A veces se ha planteado la pregunta, ¿era necesario que Jesucristo padeciera todos los tormentos de su pasión? Estrictamente hablando, quizás no era necesario, pero a la manera de mostrarnos, de manifestarnos ese amor más grande, ese amor hasta el extremo. Pero lo que salva no es tanto el sufrimiento, sino el amor que lleva al sufrimiento y la muerte. Es decir, si el sufrimiento, si la cruz de Cristo nos salva, es porque es expresión del amor más grande que el hombre podría haber imaginado. Un Dios que muere por su criatura. El amor es lo que salva. Yo creo que esto, la experiencia humana, algo nos enseña, ¿no? Yo creo que hemos conocido personas, a lo mejor la experiencia de alguno de ustedes, que ha tenido dolores grandes, heridas grandes en su vida, pero cuando es capaz de encontrar un amor verdadero, ese amor de alguna manera es sanante, ya la está redimiendo a esa persona. Bueno, ¿cuánto más el amor de Dios, ¿no? Ese amor que es infinito, ese amor que no muere, que venció la muerte. Ese es el amor que nos salva. ¿Hay preguntas, parece? Sí, padre. Tenemos bastantes saludos aquí de parte de Jenny Holguín Correa, de William Meléndez, Catherine Pirela, Valentín Valenzuela y de Oraida Quintero. Catherine le plantea lo siguiente, que tantas iglesias y religiones pueden ser la inconformidad con la verdad de Dios, divididos aunque tenemos la misma fe y un mismo Dios. Eso daría para un curso entero, Catherine, ¿no? Bueno, retribuyo todos los saludos, pero respondiendo muy brevemente, a ver, el hombre caído nunca dejó de buscar a Dios, porque justamente por la imagen divina, esa imagen no se perdió totalmente, esa capacidad de Dios de la cual veíamos al comienzo permanece en el hombre caído. Por tanto, el hombre nunca ha dejado de buscar a Dios, de alguna manera ha tendido los brazos hacia el cielo, y todas las religiones son expresión de esa búsqueda. Pero el cristianismo tiene algo distinto. El cristianismo no es la religión del hombre que busca a Dios, sino, bueno, en parte sí, pero antes de eso es la religión de Dios que viene al encuentro del hombre. Es decir, el cristianismo se juntan de alguna manera esa búsqueda del hombre de Dios con el Dios que sale al encuentro del hombre. Bien. La redención entonces, ¿no? Obra del amor infinito de Dios manifestado en Cristo Jesús. Cristo, mediante su muerte redentora, paga el precio, por así decir, de nuestros pecados, y mediante su resurrección nos hace renacer a una vida nueva. Muerte y resurrección son como las dos caras de la misma moneda, el mismo acto redentor, en la manifestación del amor infinito. Amor que muere, amor que vence la muerte, amor que triunfa. ¿Una pregunta más? No, bien. Decíamos que Dios envía inseparablemente a su Hijo y al Espíritu Santo, estas dos manos del Padre con las cuales abraza a la humanidad. El don del Espíritu. ¿Cuál es la acción propia del Espíritu? Es la transformación interior del hombre. La acción del Espíritu es transformante. Él nos infunde esa vida nueva que brota de la resurrección de Cristo. San Pablo, en la carta a los Romanos, ahí faltó la cita, dice:
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo entonces es de alguna manera el que nos comunica los dones divinos, el que nos introduce en el misterio de Cristo, es el que nos transforma interiormente, el que desde dentro nos mueve a seguir el camino de Jesús. Y aquí llegamos a un concepto fundamental en el cual me voy a detener porque yo creo un concepto clave del cristianismo y que la gran mayoría de los cristianos no lo tienen muy claro: el concepto de la gracia. Antes hay una pregunta. Sí, padre. Saludos de Cecilia Willem y Carlos Godoy. Y de Isabel Suárez. Hay una pregunta que dice que ¿cómo enmarcaríamos al hombre redimido en nuestra realidad actual? Bueno, esa será quizás más la conclusión del curso, ¿no? Pero el hombre redimido, ¿no?, es el hombre que tiene esperanza, el hombre que ha acogido en su vida la redención de Cristo, por tanto tiene una mirada distinta ante todas las cosas, que sin duda sigue en combate, estamos en combate, pero confiamos ante todo en la potencia del amor de Dios, en la potencia de la gracia de Cristo, el don del Espíritu. Sí, hay otra inquietud y pregunta Isabel Suárez si la religión católica es la única en la que Dios busca al hombre y no al contrario. A ver, yo creo que esa búsqueda del hombre de Dios que refleja en todas las religiones, hay muchos elementos verdaderos y que de una manera misteriosa es ya obra del Espíritu. Pero también en esa búsqueda de muchas religiones hay muchos elementos imperfectos que hay que purificar. Sin duda que sí. Claro, yo diría, más que la religión católica, yo diría la tradición judeocristiana. Porque ya el judaísmo, en el Antiguo Testamento, fue esa preparación, ¿no? Dios que se reveló a un pueblo. Y en Jesucristo, ¿no? Jesucristo, el cristianismo, la plena manifestación de Dios. Claro, y dentro del cristianismo, en la Iglesia Católica se encuentran la plenitud de los medios salvíficos por ser la Iglesia que fundó Jesucristo. Pero, repito, todo eso daría para un curso entero. Sí, para cerrar este punto que estaba sobre la pregunta, saludos de Patricia Aliste Vidal, y dice que el hombre redimido en la actualidad confiamos en el poder del Espíritu Santo. Justamente, ¿no? Justamente ese poder del Espíritu que sigue actuando. Cristo y el Espíritu siguen actuando, ¿no? Siguen actuando. Y el Espíritu es transformante hoy día, ¿no? Por tanto, el cristiano que ha acogido el don de Dios, que se ha dejado transformar por el Espíritu, que está unido a Jesús, bueno, eso tiene que notarse en su vida. Entonces, el concepto de la gracia. Porque esta vida nueva, en fondo, es la vida de la gracia. A ver, detengámonos a explicar este concepto. La palabra gracia, a ver, acá el público, la palabra gracia, ¿qué sinónimo podríamos dar? Gratitud. Transformación. Más simple. Un regalo, un don, un regalo, ¿no? Entonces la gracia en primer lugar es un don que Dios nos hace. Es un don, podríamos decir, un auxilio, una ayuda sobrenatural. ¿Qué significa la palabra sobrenatural? Que excede, supera las solas fuerzas de la naturaleza. O sea, es un don que viene de lo alto, que viene de Dios. Ese don es infundido por el Espíritu. O sea, siempre el Espíritu es el que infunde esta vida nueva. Y este don transforma interiormente al ser humano y le hace capaz de cumplir su fin sobrenatural. Es decir, si tenemos que llegar a Dios, si tenemos que llegar al cielo,
Veíamos recién, el hombre por sí mismo es muy pequeño. Necesitamos un auxilio divino, sobrenatural. Bueno, ese auxilio se llama la gracia, ¿no? Ese auxilio sobrenatural. Esa gracia es una participación de la vida de Dios. Es decir, es esa vida de Dios, es el amor de Dios que nos es comunicado, del cual participamos, como criaturas, evidentemente, ¿no? Y la gracia tiene siempre un doble efecto, es decir, este don que Dios nos hace, su vida, que se infundía mediante el Espíritu en nosotros, tiene siempre un doble efecto, un efecto sanante y santificante. Sanante. ¿Sanante de qué? Del pecado, de las consecuencias del mal, de la concupiscencia. Veíamos la vez pasada que la concupiscencia, ¿qué lo que era? ¿Se acuerdan? La inclinación al mal, fruto del pecado. Decíamos que no obstante ser bautizados, esa concupiscencia permanece la inclinación al mal, porque estamos en estado de combate. Pero la gracia, este don de Dios, en la medida que estemos más unidos a Dios, que aumente la gracia en nosotros, la gracia va poco a poco sanando. Nunca totalmente, mientras estemos en esta tierra, nunca, siempre va a quedar algo de esta inclinación al mal, siempre vamos a tener algo de combate. Pero la gracia va sanando esta herida de la naturaleza y nos va santificando, es decir, nos fortalece en la lucha por el bien. ¿Se acuerdan el pecado qué efectos había tenido? Había oscurecido la inteligencia y debilitado la voluntad. Por tanto, la gracia que nos sana, que nos santifica, ilumina la inteligencia, pero sobre todo, la gracia actúa sobre todo en la voluntad, ¿no? Sobre todo en la voluntad, es decir, fortalece nuestra voluntad, la fortalece para el bien. Entonces, esto es fundamental de comprender, ¿no? Porque a veces, sin duda que, no solo a veces, a menudo, en la vida diaria, en ese combate espiritual de la vida diaria, bueno, hay tentaciones, a veces hay cosas que nos cuestan, pero tenemos la gracia de Dios, tenemos que contar con ella, tenemos que implorar la gracia de Dios. Y con Dios todo es posible, porque como dice San Pablo, donde abundó el pecado, ¿cómo sigue? Sobreabundó la gracia, sobreabundó la gracia. Entonces, este es un concepto clave de la vida cristiana. Jesucristo, al morir en la cruz, al resucitar, abrió la fuente de la gracia para nosotros. La fuente de la vida nueva. Esa vida nueva nos llega mediante el Espíritu. Es el don de Dios, eso es la gracia, ¿no? Esa participación en la vida divina que nos transforma, nos sana, nos santifica, nos fortalece en el combate espiritual. ¿Alguna pregunta, parece? A ver. Acá el público. No, padre. La pregunta es, o sea, que la gracia, usted más o menos dice, que la gracia se va dando a medida de que uno libremente va cambiando. O sea, como siempre se ha dicho en la otra charla, Dios nos hizo libre, o sea, nos dio libre albedrío y por eso está la ley. Pero la gracia nos la vamos ganando nosotros a medida que libremente vamos cambiando. Antes que ganarla nosotros es un don, es un regalo. O sea, ya se infundía gratuitamente el día de nuestro bautismo. ¿Sí? Sin duda que en la medida que, yo diría, en la medida que cooperemos con la gracia, que no coloquemos obstáculos a ella, Dios va actuando cada vez más en nosotros. O sea, entonces, ¿cuáles son los canales ordinarios de la gracia? Los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión frecuentes, ¿no? Pero ya también sería eso otro curso, ¿no? ¿Sí? ¿Hay más preguntas? ¿No? Sí. Sigamos.
Entonces, estamos hablando, mediante la venida de Jesucristo al mundo, mediante el don del Espíritu, tenemos la posibilidad de la salvación, ¿no? Hemos sido salvados, hemos sido redimidos, ¿no? Hemos sido redimidos. Y a la luz de la redención, justamente, se esclarece el destino último del hombre. Porque esta vida nueva que Dios nos regala, que se nos derrama ya el día de nuestro bautismo, que nos transforma, es una vida sobrenatural, infundida en el alma. Por tanto, está destinada a morir, al menos en el plan de Dios, está destinada a no morir. Es decir, de alguna manera, la plenitud de esta vida nueva que ya recibimos en la tierra es el cielo, es la eternidad. Y aquí llegamos, en fondo, al destino último del hombre, ¿no? O sea, ¿para qué hemos sido creados? ¿Cuál es el fin último para el cual fuimos creados? La felicidad eterna, la bienaventuranza en Dios. Esa pregunta tradicional del catecismo: ¿para qué está el hombre en el mundo? El hombre está en el mundo para conocer, amar, servir a Dios y gozarle luego por toda una eternidad. Es decir, Jesucristo murió y resucitó para abrirnos las puertas del cielo. Nos quiere felices junto a Él en el cielo. Ese es el destino último, ese es el fin último del ser humano. Qué hermoso pensar eso, ¿no? Esa participación de la vida divina, esa divinización que ya se produce en la tierra, pero su plenitud será en el cielo, en esa vida feliz, sin fin, sin mezcla de dolor, a la cual Dios nos tiene llamados. En la tierra, esa participación en la vida divina, esa vida nueva, bueno, siempre tiene algo de finito, porque es una participación, en fondo, en cuanto criaturas, que lo seremos siempre sin duda, pero en cuanto criaturas todavía sometidas al pecado, todavía en combate, todavía mortales. Pero Dios nos ha llamado a mucho más. El destino al cual Dios nos tiene llamado no termina en un sepulcro. La vida eterna, ¿no? La vida eterna. El cielo es el fin último, la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de felicidad. ¿No hay pregunta? ¿Hay preguntas? Sí. Sí, hay unas conclusiones que van teniendo a partir del desarrollo del curso. Willianis Meléndez dice que el bautizo en realidad nos quita la culpa del pecado, pero siempre queda la inclinación al mal. Muy bien. Y Rosa Salazar Figueroa nos dice que la gracia es un regalo, pero igual podemos perderla en un abrir y cerrar de ojos. Sin duda. Es el drama de la libertad, ¿no? La libertad nos ha sido dada para el bien, el hombre es capaz de fondo, pero puede perder la gracia. El pecado mortal, en fondo, es ese pecado grave que se llama mortal porque da muerte a la vida sobrenatural, da muerte a la vida de gracia en el alma. Pero mientras estemos en esta tierra, siempre la podemos recuperar, ¿no? En esta tierra, la misericordia siempre nos ofrece el perdón, el renacer a la vida de Dios. Valentín Valenzuela tiene dos consultas. Una, en relación a lo que se habló al principio de la clase de hoy, él pregunta que si el Espíritu Santo es el Verbo divino. No, el Verbo es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Verbo es sinónimo de palabra, ¿no? Es la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es la tercera. Ok, y en relación a el resto del contenido del curso, pregunta, ¿por qué si Dios es amor infinito, muchos sacerdotes hablan sobre que se ha perdido el temor de Dios?
Sí, porque el temor de Dios, en el fondo, es también exigencia el amor. Ese temor es respeto, no es miedo, no es terror. Hay que confiar en Dios, pero hay que confiar en Dios como Dios. Es decir, no podemos meternos a Dios en el bolsillo. Entonces, Dios es amor infinito. Y justamente, ¿por qué eres amor infinito? Porque eres tan bueno, me pesa ofenderte, temo ofenderte, quiero vivir siempre en tu presencia. Entonces, temor es ese respeto filial que es expresión también del amor. Claro, miedo no, pero temor de Dios sí. Lo último, la redención misma, esta vida nueva, el cielo, en último término, es un don. En primer lugar es un don, ¿no? Es ante todo un don. La iniciativa es de Dios. Dios nos amó primero, ¿no? Dios tiene la iniciativa, pero es un don que no se impone. Es un don que se ofrece a nuestra libertad. Nuevamente, ¿no? La grandeza, pero a la vez el drama de la libertad, ¿no? O sea, el hombre puede rechazar ese don de Dios. Y en ese sentido hay acá una distinción importante, ¿no? La distinción entre redención objetiva y redención subjetiva. Pregunta: ¿estamos salvados? ¿Qué dicen acá? Yo diría la respuesta sí, sí y no. Quizás la respuesta más exacta es el título de una encíclica del Papa Benedicto, Spe Salvi, salvados en la esperanza. A ver, y por eso la distinción acá entre redención o salvación objetiva y subjetiva. ¿Qué significa esto? La redención objetiva significa que objetivamente Jesucristo murió y resucitó por todos los hombres, sin excepción alguna. O sea, Cristo pagó el precio de nuestra redención. Pero falta algo. Esa redención que Jesucristo obtuvo en la cruz tiene que llegar a nosotros. La tenemos que hacer nuestra. La tenemos que acoger en nuestra libertad. Y eso es lo que se llama la redención subjetiva. Es decir, que yo, en mi subjetividad, en el ejercicio de mi libertad, tengo que acoger el don de la salvación. No tengo que colocar obstáculos a ella. Un ejemplo, y con esto ya vamos terminando, el ejemplo no inventado por mí, viene de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena decía que Jesucristo, al venir al mundo, al morir y resucitar por nosotros, tendió el puente que une al hombre con Dios. El pecado había abierto un abismo tan profundo que el hombre no lo podía cruzar. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, al venir al mundo, tendió ese puente. Eso es la redención objetiva. El puente está tendido. Pero ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Cruzar el puente. Cruzar el puente. Eso es la redención subjetiva, ¿no? O sea, es una llamada a nuestra libertad. Dios lo quiere, sin duda. Ahora toca que nosotros lo queramos. Entonces, el hombre redimido, ¿no? Con esto hemos llegado al tercer concepto, ¿no? El hombre, criatura, el hombre pecador, fracturado interiormente, el hombre redimido, el don de la gracia. Bueno, podríamos sacar cientos de consecuencias de lo que hemos hablado hoy día. Una, para la vida moral, ¿no? A veces uno escucha, incluso de gente católica, críticas como que ciertas exigencias morales del Evangelio, de la ley moral, serían demasiado duras para el hombre. Pero ¿de qué hombre estamos hablando? Claro, si nos quedamos en el hombre herido, marcado por el pecado, puede ser cierto.
Pero la llamada de Cristo, ¿a qué hombre se dirige? Al hombre redimido, al hombre a quien se le han abierto la fuente de la gracia. Por tanto, con la ayuda de Dios, todo es posible. Dios no va a pedir lo imposible. No hay, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, no hay exigencia en el Evangelio, por dura que pueda parecer, que no sea posible. Con la gracia de Dios. ¿Alguna pregunta más? Con esto concluimos. Nos queda una sesión del curso, va a ser el próximo martes. Lo que sí que tengo que decirles que ya que entramos en cuarentena, la sesión del martes va a ser a la misma hora, sí, va a ser transmitida a la misma hora, pero no va a poder ser interactuada. La voy a tener que grabar antes porque vamos a estar en cuarentena. No va a poder ser interactuada, ¿no? Y recuerdo que vamos a tener una evaluación. Todos los que quieran diploma me van a enviar un audio de máximo 2 minutos que diga quién ha dejado el curso. Y para los feligreses, eso lo primero vale para todos. Y para los feligreses de la parroquia San Antonio y María Claret, si quieren aspirar a un premio particular, van a ver catecismo, Biblia, alguna imagen hermosa religiosa. Bueno, vamos a enviar ahí por las redes sociales, pueden inscribirse y a través de una videollamada les hago un pequeño examen. Así que vamos estudiando. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.